Vamos a estar hablando de este tema así rápidamente. Este tema es bastante profundo, pero quería tocarlo, ¿verdad? Y pues vamos a estar hablando quizá más detenidamente en otra ocasión, pero ahorita pues así un tanto en términos generales, pues es algo que se necesita saber, ¿verdad? Que pues hay falsos profetas, hay falso en todo. Hay verdadero, pero hay falso, así que uno no puede dejarse ir, ¿verdad? O creer a todas las cosas que uno ve, que uno oye, porque pues en todo hay falso, entonces hay que andar bien despierto en la vida misma, ya no digamos pues en lo espiritual, para pues que no nos engañen. La Biblia habla acá en este libro de Ezequiel capítulo 13. Todo este capítulo pues habla de ello, ¿verdad? De los falsos profetas y profetizas, porque había hombres y mujeres. Y dice la escritura, el verso 1 en adelante, en el nombre del Padre, Hijo y de su Santo Espíritu, 13:1 de Ezequiel. Vino a mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: Hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu, y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron los profetas, tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Amén. Bien, todo este capítulo habla de ello. Vamos a estar tratando lo demás, ¿verdad? Pero no vamos a quedar hasta acá en este momento. La Biblia pues sitúa, ¿verdad?, este profeta Ezequiel predicando en los tiempos del exilio. Este profeta sirvió a Dios sobre todo en Babilonia. Allá el Señor lo levanta a predicar. Cuando Israel fue llevado en los días de Ocosías, me parece, en los días de Joacim, perdón, el cuarto año de Joacim, llega Nabucodonosor, que era el primer año de su reinado, y dice la Biblia de que conquista pues Jerusalén, pero no la toma, sino que lleva rehenes, lleva gente, ¿verdad?, para Babilonia. Queda subyugado ese territorio a el rey de Babilonia, y pues luego se quitan el yugo, y así están durante 18 años, hasta que luego es destruida Jerusalén y todos los sobrevivientes son llevados a Babilonia. Pero este Ezequiel, ¿verdad?, pues fue uno de los primeros cautivos que llevó el rey de Babilonia, y estuvo sirviendo a Dios allá en el cautiverio durante mucho tiempo. El asunto es que aún allá, ¿verdad?, en el cautiverio había mucha gente que aún estando, ¿verdad?, en un país extraño, estando siendo castigados por Dios, disciplinados por Él, no tenían temor de Dios y andaban ahí dándoselas de profetas cuando no eran nada, cuando Dios no les había hablado, cuando Dios no había dicho nada. Ellos, dice la Biblia, que de paso esperaban que se cumpliera lo que ellos decían cuando Dios ni por cerca les había dicho nada. Y el asunto es que hoy en día, ¿verdad?, existe todavía eso. Falsos profetas. Fíjese que la profecía existe, está vigente. Los dones espirituales están vigentes. Y si la profecía existe, significa de que hay profetas, profetizas, porque ellos son los que profetizan, a los que Dios usa, ¿verdad? Por aquellos que dicen, no, es que es el espíritu de la profecía, pues si hay espíritu de profecía, si hay profecía, hay profetas. Entonces el asunto es que hay buenos profetas y profetizas.
gente de Dios, con temor de Dios, pero hay también falsos. Y es ahí donde hay que tener cuidado. Un buen profeta, ¿verdad? Se conoce y sabe, ¿verdad?, que es una persona con temor de Dios, que se aparta del mal. Entonces, un buen profeta o una buena profetisa son personas con búsqueda espiritual, personas pues que se llenan de Dios, que conocen a Dios. Sin embargo, nosotros, ¿verdad?, nos podemos dejar llevar de la apariencia. Si nosotros no tenemos un buen discernimiento espiritual, no estamos llenos de Dios, no tenemos una cercanía con el Señor de verdad, pues adecuada, vamos a dejarnos llevar por la apariencia, porque en las iglesias el asunto es que mucha gente simula, mucha gente pues aparenta. En las iglesias todo el mundo es cristiano. En una iglesia, ¿verdad? Pues todo el mundo alaba a Dios y pues solo le falta la aureola a medio mundo. Pero el asunto es que Dios conoce los corazones. Y hay gente pues que no anda nada de Dios, ¿verdad? Pero aparenta gran unción. Entonces ahí es donde la gente se engaña. Y en los casos, ¿verdad?, de los dones espirituales, pues hay gente que no tiene escrúpulos, no tiene temor de Dios y finge también eso. Entonces hay que tener un gran cuidado. Fíjense que cuando uno es una persona que no está pues en buena relación con Dios, que no sabe discernir bien lo espiritual porque no tiene una cercanía, como ya he dicho, adecuada con el Señor, a todo le dice amén. A alguien se le traba la lengua, ¿verdad?, y habla cualquier cosa y ya creen que es el gran poder de Dios. Alguien dice que profetiza y ya creen que aquello es de Dios. Y hay que tener un gran cuidado, como le digo, la profecía existe. Sin embargo, no cualquiera va a ser la de profeta. No cualquiera. Porque se trata de estar cerca de Dios. Y fíjese que en esos tiempos y aún hoy, el Señor, ¿verdad?, hablaba a los profetas a través de sueños. Números, me parece, 12:6 habla y el Señor le dice allá en el desierto a Moisés que les iba a hablar a los israelitas que levantara para que hablaran en su nombre a los profetas en sueños, pero que a él le hablaba cara a cara. La Biblia dice que Moisés oía la voz de Dios, no veía a Dios. Pero cuando él entraba al lugar santísimo, donde estaba el arca, oía la voz de Dios. No lo veía, pero lo escuchaba directamente a Dios hablarle. Así como Adán y Eva en el huerto, ¿verdad?, que oían la voz de Dios cuando tenían comunión con Él. Pero, sin embargo, Dios le dice a Moisés, mira, a vos te hablo cara a cara, pero a ellos les voy a hablar por sueños. Entonces cualquiera decía, yo soñé, sin haber soñado nada o habiendo soñado alguna bayuncada. Porque le digo, Dios sigue hablando a través de los sueños, pero no significa de que porque uno sueña algo ya es profeta. Cuando uno sueña constantemente, ¿verdad?, Dios le va revelando cosas, ahí sí hay que ver si uno es profeta o qué. Pero el asunto es que Dios nos revela a través de los sueños cuando tenemos comunión con Él. Cuando nosotros somos personas, ¿verdad?, que estamos cerca de Dios y estamos ahí en la intimidad con Él. Dice, de verdad, el libro de los Salmos, capítulo 25, me parece, en el verso 12, creo, y 14, dice, 12 y 14 de 25 de los Salmos, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Dice, Él le enseñará el camino que ha de escoger. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, dice, y a ellos hará conocer su pacto. O sea que el Señor nos revela cosas, nos revela pues su palabra, ¿verdad?, cuando nosotros estamos temiéndole, o sea, respetándole, pues, apartándonos del mal. El asunto es que no a cualquiera Dios le revela. Sin embargo, ¿verdad?, hoy, como siempre, hay tanta gente que se la da de profeta. Y simple y sencillamente son puras, vanaglorias. Son, ¿verdad?, cosas que la gente se inventa porque, óigame, cuando Dios usa a alguien en esa área o en otras áreas o ministerios que hay,
pues esa persona es exaltada por Dios, quiera o no. El Moisés, ¿verdad? El gran Moisés, un hombre humilde, se le habla que era el hombre más, manso del mundo. Una persona que no se metía con nadie. Pero el gran Moisés, oiga bien, Moisés es venerado por los israelitas, pero es uno de los más grandes hombres que existen, ¿verdad? Que ellos veneran los israelitas hasta hoy. Y con justa razón. El asunto es que él no andaba buscando gloria, pero Dios le usó, ¿verdad? Y se glorificó a través de él. Entonces, porque era un hombre que de Dios, un hombre que se llenaba de Dios, estaba lleno de Dios. Entonces, sin embargo, hoy vemos para tanta gente que se pavonea, ¿verdad? Y que se exalta ella sola y pues se las da de profeta y que de apóstol y que no sé qué. Y esos títulos existen, claro. Yo mismo, ¿verdad? Me pongo por ahí apóstol porque lo soy, porque, ¿sabe? Apóstol no es la gran cosa. O sea, apóstol es enviado, simplemente. Lo pasamos o transliteramos del griego, ¿verdad? Al castellano o al español y, ¿verdad? Apóstol viene de apostolos y quiere decir enviado. Enviado por Dios, una persona a la que Dios envía, comisiona, sobre todo para predicar su palabra. Entonces, sin embargo, hoy, ¿verdad? La gente, la palabra apóstol ya cree que tiene que andar en un jet privado, ¿verdad? Corbatudo y billetudo. Ese es el gran apóstol y que todo lo que dice se cumple. Y no es así, oiga bien, claro que si uno de verdad es enviado por Dios, tiene, ¿verdad? Comunión con Él. Y, ¿verdad? Pues también lo que uno pronuncia, pues el Señor lo respalda. Pero de verdad uno tiene que tener comunión con Él. Pero uno tampoco va a andar ahí dándoselas de esto o de aquello. Simplemente pues va a hacer lo que Dios le manda hacer. Pero el asunto es que hay tanta gente pues que se pavonea, ¿verdad? Y anda con gran pompa diciendo que es profeta y no es nada. Y ahí hay que tener un gran cuidado, como le digo. En lo espiritual, ¿verdad? Nosotros podemos errar, ya sea que desechemos lo que Dios de verdad quiere enviarnos o que recibamos lo que Dios no nos envía, porque estamos cegados, porque es espiritual, porque tiene que ser Dios quien nos ubica. Y hay la importancia de tener comunión con Dios, que es el Espíritu Santo quien nos guíe, porque nosotros no podemos, ¿verdad?, dejarnos llevar por nuestros sentidos, por nuestro juicio, por lo que vemos, por la apariencia, sino que es algo espiritual, que Dios conoce que hay en cada corazón y cómo anda cada gente, y si en verdad Dios está en el negocio, en el asunto, o no. Eso está, pues, cifrado, ¿verdad?, para toda la gente, si no es que Dios nos decodifica eso. Y por eso hoy vemos a cuánta gente, ¿verdad?, alabando a personas que ni siquiera tienen temor de Dios, que son personas que viven como les da la gana y que se las dan de profetas, ¿verdad?, de apóstoles, de pastores, de maestros y de no sé qué, ¿me entiende? Y ahí está la gente pues falsa, ¿verdad? Y muchas veces la gente, ¿verdad?, cuando anda mal con Dios, alaba y exalta y recibe lo que no viene de Dios y rechaza lo que en verdad Dios quiere enviarle. Dice de verdad el libro de Isaías, un versículo bastante conocido, hablándole el Señor a los israelitas, capítulo 5, ¿verdad? Verso 20. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, dice, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y esto lo hacían los israelitas porque andaban mal con Dios. Hacían las cosas al revés. ¿Me entiende? Así como hoy, ¿verdad? El que anda mal con Dios, le digo, exalta al que está mal con Dios y rechaza al que Dios de verdad le envía para bendecirle. Es algo terrible. ¿Por qué? Porque está cegado, porque no lo está guiando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía, pero nosotros tenemos que dejarnos guiar por Él. No se trata solamente de que Él me va a guiar aunque yo no quiera, no es así, porque tenemos que caminar, ¿verdad?, acordes a la voluntad de Dios, o sea, en concordancia con Él.
estar de acuerdo con lo que Dios dice y hace y quiere en nuestras vidas. Porque si nosotros nos rebelamos, por más que Dios quiera que nosotros caminemos, ¿verdad? Por aquí, nosotros vamos a ir por allá. Dios nos dice, ¿verdad? Esto y nosotros hacemos lo otro. Porque estamos, ¿verdad? Totalmente perdidos, lejos de Dios. Fíjense que cuando uno está lejos de alguien, ¿verdad? Y alguien le puede gritar y a veces ni oye uno. Solo ve que hace señas, que mueve la boca quizás. No oye nada porque está lejos. Y así pasa con mucha gente, ¿verdad? Entonces, lejos de Dios, nosotros nos desubicamos. Y la Biblia habla pues de estos falsos profetas, de cómo dice la Escritura, por un pedazo de pan y por comida, ¿verdad? Y dinerito, profetizaban cosas bonitas a la gente mala, a la que Dios quería pues que le mandaran y le dijeran que los juicios de Dios se aproximaban si no se arrepentían. Y le profetizaban juicios a los que no les daban de comer. Aunque fueran buenas personas, aunque fueran de verdad gente a la que Dios quería bendecir. Hacían al revés, todo por el interés, a la plata o a la comida. Algo tremendo que todavía sigue sucediendo. Y es que usted va a encontrar a cuánto profeta, ¿verdad? Hoy, ¿verdad? Que profetiza solo bendición. Si es que solo bendición profetiza. Porque lo único que buscan es gloria, porque lo único que buscan es, ¿verdad? Billetillo que le suelten ahí, ¿verdad? Porque, óigame, mucha gente, ¿verdad? Aunque ande mal, si el profeta le dice que está bien con Dios, se lo cree, aunque él o ella sabe que está mal con Dios. Quizás Dios no sabe, dice, porque el profeta me dijo que estoy bien, y yo sé que estoy con la fulana y que estoy adulterando. Yo sé que estoy robando, hombre, yo sé que soy un gran truán, un gran granuja, que soy un sinvergüenza o una sinvergüenza, pero Dios dice que estoy bien, entonces voy bien ahí. Dándose mentira a sí mismo. Es como cuando a alguien le dicen joven y ya sabe que está viejo, pues. Están dando mentira. ¿Me entiende? A mí me dicen chele, ¿verdad? ¿Y dónde chele? O sea, soy moreno, soy negrito, entonces me están engañando. Y el asunto es que así hay gente, ¿verdad? Que le gusta que le den mentira en su cara, ¿verdad? Y a través de la mentira, ¿verdad? También ya va la billetera y ya le suelta algo ahí al profetita mentiroso. Porque así es la gente. Y fíjese que yo me he fijado en lo que tengo de predicar, que tengo bastante de predicar, que a la gente pues no le gusta la verdad. No le gusta en todas las áreas, en lo secular, en la vida misma y en el ámbito espiritual también. Alguien está gordo y le dicen que está gordo y ya se lo echó de enemigo. Hay personas que es bajita y le dicen que es bajito y ya tiene problemas. Una vez iba predicando, ¿verdad? En un bus y hablaba ahí de los viejitos. Y dicen unos ancianitos que iban ahí, no sé por qué tienen que decir viejitos, dicen. Imagínense, ya bien ancianitos ya, pues. Y o sea, yo sin ánimo de ofender a nadie, ¿verdad? Simplemente ahí hasta minimizando, o sea, ahí hablándoles chiquito, ¿verdad? Imagínense, y la gente pues se ofende por todo. La verdad de Dios, ¿verdad? Llega al corazón de la gente, Dios le habla. Y Dios tratando de bendecirle, pues la gente la rechaza. Porque es la verdad y procura Dios bendecir su vida, pero la persona no quiere recibir eso. No le gusta la verdad, ¿verdad? Cuando no quiere cambiar, cuando es impío, cuando es una persona que quizás está curtida ya del pecado. Entonces el Señor, claro que habla de bendiciones, pero también habla de juicios. Un día Jeremías, dice la Biblia, habló estas palabras, que fue un profeta contemporáneo, ¿verdad? De este profeta Ezequiel. Ezequiel predicaba en Babilonia y Jeremías lo hacía allá en Judá, en el territorio del sur de Israel, el reino del sur. Y dice la Biblia de que en el capítulo 28, verso 9, verso 8 en adelante, dice la Biblia estas palabras, ¿verdad? Hablándole el profeta Jeremías a un profeta falso que andaba por ahí, que 2 meses después de esto se muere, Dios lo mata por sinvergüenza, ¿verdad? Por falso. Se llamaba Ananías, y dice la Biblia, capítulo 28, verso 8 de Jeremías: los profetas, le dice Jeremías, que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados,
Profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla, le dice la palabra que del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Y dice la Biblia que este profeta Ananías le quita el yugo del cuello, porque andaba un yugo Jeremías, y lo quiebra. Y comienza a hablar, así va a quebrar el yugo del rey de Babilonia, el Señor. Y dentro de 2 años vuelven los cautivos, porque había cautivos allá, ¿verdad?, en Babilonia. Pero Jerusalén todavía estaba en pie. Y esa es la escritura que 2 meses después muere este profeta sin vergüenza, que andaba ahí profetizando lo que a él le parecía, lo que a él le daba la gana, y queriendo que Dios cumpliera eso. Fíjese que predicar en sí la palabra de Dios, a veces a tanta gente no le agrada, pero hay que predicar lo que Dios manda. O sea, no se trata de ser popular, se trata de bendecir vidas. Y a veces se cae mal, pero siempre hay gente que recibe lo que Dios quiere darle. Entonces, este profeta le costó la vida, ¿verdad?, el andar de sinvergüenza. A otros profetas falsos, dice la Biblia, los asó el rey de Babilonia al fuego, allá en Babilonia, por andar de pues falsos y de sinvergüenzas. O sea, porque dice la Biblia que eran adúlteros, se acostaban con las mujeres por ahí, ¿verdad? Andaban en pecado, andaban haciendo lo que les daba la gana, desenfrenados y profetizando, asados al fuego. Dice que me parece el capítulo 29, creo, del libro de Jeremías. El asunto es que siempre ha habido falsos, hoy hay falsos, pero sí existe la profecía y los profetas. Pero no cualquiera, ¿verdad?, va a fungir de profeta o profetiza. Para estar cerca de Dios hay que apartarnos del mal. Estar cerca de Dios significa, ¿verdad?, que vamos a guardar su palabra, que vamos a ser obedientes a Dios. Dios nos llama amigos cuando nosotros le obedecemos. Él nos ama, ¿verdad?, y quiere que nosotros lo amemos y lo respetemos. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, caminamos agarrados de su mano, Él nos va revelando cosas, ¿verdad? Él nos mantiene al tanto de lo que pasa en nuestra familia, en nuestras vidas, de lo porvenir, aún de nuestras naciones y aún del mundo, según nosotros le sirvamos y sea la voluntad de Dios. Pero hay que estar cerca de Dios, hay que ser amigo de Dios. Y para ser amigo de Dios hay que dejar lo malo, porque Dios es justo, porque Dios es santo, porque a Él le agrada la justicia, porque Él es recto y ama la rectitud. Nosotros no podemos ser amigos de alguien, ¿verdad?, que anda en otras cosas, si nosotros no andamos en eso. O sea, usted va a encontrar, ¿verdad?, amigos de juerga, de parranda, esos grandes cheros, ¿verdad?, cheros de marihuana, ¿verdad?, cheros de cocaína, de droga, los grandes cuates allá, ¿verdad?, en el burdel, el prostíbulo. Otros grandes cheros allá, ¿verdad?, o amigos que salen a robar, otros salen a violar. Mire cuántos casos se da, ¿verdad? En el país ya han habido casos de personas que han subido a alguna muchacha o cipota a un carro, varios jóvenes o hombres, ¿verdad?, u hombres de cualquier edad, la han subido y la han violado, y algunas las matan, otras las sueltan ya todas arruinadas. Y el asunto es que andan de amigos de maldad, grandes cheros, imagínense. Entonces, uno va a ser amigo de alguien, el asunto es que esté pensando igual que uno. Así hay buenos amigos, ¿verdad?, que hacen el bien, que tienen su negocio, tienen sus cuestiones que hacen juntos, ¿verdad?, cosas buenas, desde luego. Y así buenos amigos en el evangelio también. Pero el asunto es que tenemos que tener, ¿verdad?, el mismo sentir. Y así es con Dios. Vamos a ser amigos de Dios cuando nosotros, ¿verdad?, caminemos como Dios manda y seamos y nos parezcamos, más bien dicho, a Dios. Ahí nos vamos a estar acercando al Señor, ¿verdad?, y vamos a estar cerca de Él, porque vamos a ir en la dirección que Dios quiere y en la que Dios va siempre, ¿verdad?, haciendo el bien. Entonces, estos profetas falsos, ¿verdad?, imagínense, estamos hablando de ir por el año 600, más o menos, antes de Cristo.
falsos profetas. Y falsos profetas aparecen por todos lados. Por ejemplo, el libro de Isaías, como 750 años antes de Cristo, habla de profetas falsos. También, ¿verdad? Capítulo 30, me parece. El asunto es que siempre ha existido, ¿verdad? Esa falsedad, no solo en los profetas, sino en todo, ¿verdad? Pastores falsos, apóstoles falsos, maestros falsos, ¿verdad? Evangelistas falsos. Y pues en todo hay verdadero y hay falso. La cuestión es que hay que tener cuidado. Y es Dios, ¿verdad?, el que nos ubica, el que nos ilumina y el que nos ayuda a aprovechar pues los dones espirituales y los ministerios que Dios ha dejado para su iglesia, para bendición. Porque fíjese que a veces hay hermanos, ¿verdad?, para ir terminando, hay quienes que dicen, no, pero es que como hay falsos, yo por eso mejor no creo en nada. No se trata de eso. Se trata de pedir dirección a Dios. Porque el asunto es que si Dios ha dejado eso es para bendición y provecho. Y que si nosotros sabemos aprovechar esto, pues Dios nos bendice tremendamente, ¿verdad? Y vamos pues en luz y no en tinieblas por la vida. Imagínense que Dios le revele algo a través de un hermano, ¿verdad?, una hermana que le profetiza, pues es algo bonito, ¿verdad?, que Dios le hable lo por venir. Pero hay que estar en comunión con Dios para que Dios nos ubique esto es falso o es verdadero, es el asunto. Y bonito es cuando Dios le revela algo a uno también, sea en revelación de propiamente dicha, ¿verdad?, que estamos orando, quizás si Dios nos revela algo, o dormido, si nos revela algo en sueños, nos envía a alguien por ahí, ¿verdad? Pero el asunto es que es bonito, ¿verdad?, cuando Dios nos mantiene al tanto de lo por venir y uno va pues por la vida sabiendo lo que viene, ¿verdad? No está como los demás que no saben ahí, ¿verdad?, qué les depara el futuro. Entonces, pero hay que tener comunión con Dios, es el asunto. Y Dios pues sabe, ¿verdad?, utilizar a su iglesia. La Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo hay muchos miembros y todos pues estamos ahí, ¿verdad?, para bendición, pues, para la función que Dios nos ha puesto a hacer, ¿verdad? Entonces, si hacemos lo que Dios nos manda, si somos fieles, vamos a cumplir con el propósito de Dios y seremos de bendición, más bien dicho, a la iglesia, al Señor. Entonces, no hay que tener, ¿verdad?, eso de, pues, no creer en que hay dones, que hay ministerios que todavía están vigentes, ¿verdad? Todavía hay profetas, profetizas, pero hay que tener cuidado con esas cosas porque hay gente que se desboca, hay gente que todo lo cree, hay gente que piensa que todo el que le profetiza ya es de Dios. Y pues eso está mal, como le digo, porque pues no todo, ¿verdad?, el que dice que es profeta lo es. No todo el que dice, ¿verdad?, que es pastor lo es, y así.